Desde nuestra alma mater, en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia, el Instituto de Educación Técnica Profesional presenta INTEP Medios, el magazine. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio INTEP Medios, nuestro magazine del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo. Como siempre les habla Juan José Madrid y hoy tengo dos invitados muy especiales que hacen parte de Bienestar Institucional, del equipo psicosocial de Bienestar Institucional. Estamos hablando de los psicólogos Mayra Romero y Alejandro Rojas, quienes nos van a hablar de una propuesta en la que están trabajando el equipo psicosocial, porque hace unos días atrás se celebró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un tema que es muy importante y que vale la pena que en las instituciones universitarias estemos poniéndole atención a ello. Entonces queremos hablar un poco con ellos de este tema. Mayra, hablemos un poquito de este tema de la prevención del suicidio. Sí, Juan, muy buenos días para todos. Como tú dices, el 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Como entidad académica, nosotros tenemos la responsabilidad social de promover acciones para que se visibilice este tema, para que se hable, ya que es una situación de salud pública por la cantidad de vidas que anualmente conlleva, pues, digamos, la práctica de esta situación. Según el Ministerio de Salud y de Protección Social de Colombia, las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar. Muchos de los que cometen ese intento de suicidio están buscando alivio a ciertas cosas. Alejandro, hablemos un poquito de esta situación. ¿Qué es lo que pasa con una persona que está en esta situación del intento de suicidio? Primero, para enmarcar un poco el suicidio, es bueno que hablemos de la conducta suicida como tal. La conducta suicida tiene tres componentes: ideación, plan e intento suicida. La ideación, digamos que son las ideas de pronto de quitarnos la vida, ¿sí? Son pensamientos, pero aún no llegan al acto. Cuando hablamos de plan, digamos que estos pensamientos ya están más elaborados. Entonces aquí está la ideación de pronto de que acabar con nuestra vida, pero también hay una metodología para realizar dicha acción. Por lo tanto, posterior a esto está el intento suicidio, que ya es cuando digamos, el suicidio se puede consumir o cuando, digamos, hay un intento, ¿sí? Debemos de tener en cuenta que el intento es una forma de quitarnos la vida que ha fallado, ¿sí? Que no ha logrado culminar. Ya después de eso ya está el suicidio consumado. Entonces hay que tener en cuenta un poco de esto, tener presente que antes de una conducta suicida pueden haber alarmas, ¿sí? Pueden haber alarmas donde la persona quizás ha querido llamar o pedir ayuda desde diferentes mecanismos. Detrás de un intento suicida o de una conducta hay alarmas y hay cosas. Por ejemplo, podemos hablar de un trastorno depresivo, pero también debemos tener en cuenta que hay unos factores de riesgo, ¿sí? Una depresión mayor, el abuso de sustancias, ¿sí? Por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas como alcohol o drogas están muy relacionados con la conducta suicida, ¿sí? Otras patologías de salud mental como la esquizofrenia o los trastornos de personalidad límite o personalidad antisocial tienen mucha evidencia científica que están comórbidos ante una conducta suicida. Bueno, perfecto. Mayra, hablemos de esto. Muchos de los que cometen el intento del suicidio están buscando alivio ¿a qué, Mayra? Bueno, en la vida hay diferentes situaciones en la cual muchas personas de pronto presentan dificultades para su afrontamiento. Entonces,
podemos ver que en ocasiones las personas están buscando alivio a sentimientos de vergüenza, a sentimientos de culpa. Hay veces que se tiene la sensación de ser una carga para los demás. Muchas veces cuando las personas han sido víctimas de diversas situaciones conflictivas o de violencia, pues también entran en riesgo. Cuando hay sentimientos de rechazo, cuando hay diferentes pérdidas o sentimientos de soledad, pues también son factores o alivios que las personas van buscando y que los llevan lastimosamente a tomar este tipo de decisiones. Bueno, hablando de los intentos de suicidio y ya de suicidios, como decía, consumados, como lo decía Alejandro, hablemos de cifras, Alejandro, porque esta es una realidad que no estamos ausentes de ellas. En Roldanillo tenemos estos casos, así que yo quiero que hablemos un poquito de cifras a nivel global y a nivel de nuestra región, Alejandro. Bueno, digamos que hasta entre enero y julio del año 2003 estamos hablando que hay 1.810 casos de suicidio. ¿Sí? Anualmente 800.000 personas se quitan la vida alrededor del mundo. Es una cifra muy grande, ¿sí? Es una pérdida de años de vida muy considerable, ¿sí? Tener en cuenta algo, que entre la conducta suicida es más el intento suicida por parte de mujeres, pero la evidencia demuestra que el suicidio consumado lo efectúan más que todos los hombres. Esto quiere decir que son más los hombres que se quitan la vida y son más las mujeres que intentan quitárselo, ¿sí? O sea que el hombre es un poquito más efectivo a la hora de quitarse la vida, y esto abre un poco la conversación, y la brecha es ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué sucede con estos datos? ¿Sí? ¿Qué pasa en la fragilidad de las personas, de hombres y mujeres que conllevan a este comportamiento? ¿Sí? Entonces acá es donde hay que tener en cuenta la salud mental y la búsqueda de ayuda dentro de este componente de la salud. Mayra, vemos aquí unos datos interesantes dentro de toda esta información que nos llega al Ministerio de Educación, de la Salud y de la Protección Social. Por ejemplo, se dice, por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio. A estas personas que ya han hecho el intento son las que hay que ponerle más atención, Mayra. Claro, es uno de los factores de riesgo principal, ¿no? El hecho de que ya se haya intentado, pues pone en alarma a todo el núcleo que pueda rodear a la persona. Otra cosa también a considerar es la adolescencia. Es una etapa de muchos cambios a nivel biológicos y sociales, y al momento es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 19 años de edad, que también es bastante importante tener en cuenta estas cifras. Esta es una cifra que también vale la pena tenerla. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 19 años. Son nuestros jóvenes, y por eso las instituciones universitarias, los equipos psicosociales, como estamos viendo aquí con Alejandro y Mayra, trabajan por hacer estas campañas de prevención, porque es importante que hablemos de estos temas, que demos a conocer estos temas para que estas campañas pues den un efecto. Es importante decirles que fue también la cuarta causa de defunción en el grupo etario entre 15 y 29 años en todo el mundo. Así que estamos diciendo que la mayor porcentaje de suicidios están en los jóvenes, Alejandro. Sí, estamos hablando que, digamos que el ciclo vital donde más se consuma el suicidio es entre la adolescencia y la adultez emergente, ¿sí? Que va la adolescencia hasta los 18 años en Colombia, ¿sí? Y a partir de los 18 ya estamos hablando de adultos, lo cual es algo a considerar. ¿Por qué? Porque es la etapa de un ser humano donde es más productivo, ¿sí? Donde más aprende, donde más busca experiencia. Entonces ahí donde decimos se están perdiendo muchos años potenciales de vida en un ciclo esencial para nosotros como la humanidad. Entonces acá es importante empezar a cuidar antes de estas etapas, empezar a hablar un poco sobre el suicidio, empezar a hablar un poco sobre la salud mental, sobre el bienestar, hablar sobre el malestar, sobre el sufrimiento, y buscar estrategias
para prepararnos ante una adversidad, ante un momento difícil de desequilibrio y saber cómo prepararnos, cómo actuar y cómo intervenir para a veces poder evitar este tipo de acciones. Bueno, Mayra, hay otro porcentaje que nos dice que los suicidios no solo ocurren en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, el 77% de los suicidios ocurrieron en el año 2019 en lugares de países de ingresos bajos y medianos. Entonces aquí nadie está exento de esto, porque no es solamente la causa el no tener dinero, son muchas causas las que pueden afectar estas decisiones. Mayra, hablemos un poquito de este tema. Sí, muchos de los mitos que, digamos, se pueden escuchar alrededor del suicidio es que de pronto ocurre en ciertas regiones o personas con cierta situación económica, pero como nosotros hemos podido evidenciar, pues hay personas que incluso famosos, personas que lo han tenido todo aparentemente, pues también, digamos, han presentado situaciones difíciles y como tú dices, se tienen que afrontar o vivir otras condiciones que pueden resultar bastante complicadas de manejar y es allí donde vemos que no es tanto la situación económica, sino que esto va un poco más allá, trasciende a otras esferas de la vida y como decía mi compañero, pues es importante también fortalecer esos músculos emocionales para nosotros ir teniendo la capacidad de afrontar las situaciones que a todos nos suceden, pero que muchas veces la diferencia entre unos y otros es la forma en que yo lo afronto, cómo lo recibo y cómo lo proceso para poder evitar llegar a tomar este tipo de decisiones. Vale, Mayra. Esta campaña de prevención contra el suicidio nos dice el Ministerio de Salud y de Protección Social que las personas que cometen un intento de suicidio están buscando alivio a ciertas cosas, por ejemplo, alivio a sentirse avergonzados, a sentirse culpables o tener una carga sobre ellos, a sentirse como víctimas, pero también sentimientos de rechazo, pérdida o soledad. Alejandro, hablemos un poquito de los síntomas que puede tener una persona que está cercana a tomar una decisión de suicidio. Listo, entonces digamos que hay unas alertas, unos llamados de atención que lo podemos llamar como síntomas ante un riesgo de estos. Por lo tanto, si ves que cerca tuyo un familiar, un hijo, un compañero presenta síntomas como de aislamiento social, tristeza muy recurrente, donde un estado de ánimo triste está más de 2 o 3 días, una semana o incluso un mes, son alarmas que hay que llamar. Podemos estar hablando de un estado deprimido, ¿sí? Donde de pronto hay conductas autolesivas, vemos laceraciones en el cuerpo, cortaduras, ¿sí? Donde hay inhibición de la ingesta. Hay conductas autolesivas que no siempre implica cortarnos, por ejemplo, dejar de comer también puede implicar un comportamiento, ¿sí? Entonces, de pronto el inhibir la comida, que la persona no haya comido mucho, que haya bajado su apetito, la falta de sueño o incluso el sueño en mayor escala. Hay personas que de pronto no duermen 2 horas y se les nota o les comentan, o por el contrario hay personas que quieren estar durmiendo todo el tiempo, hay mucha somnolencia. Esto también puede ser un síntoma al cual debemos de prestar atención. Y es muy importante tener en cuenta la narración, ¿sí? La narrativa que las personas nos dicen. Hay comentarios, hay expresiones que se pueden interpretar como riesgo, expresiones de quererse morir, expresiones de mi vida no tiene sentido, me siento mal, tengo muchos problemas, me siento ahogado. Son cosas que nos pueden empezar a abrir y a llamar la atención. Mayra, pero también como lo decía Alejandro, pues sí, hay alteraciones emocionales graves. Por ejemplo, situaciones de conflictos de pareja o de conflictos familiares que pueden llevar a que una persona joven, inexperta, pues pueda tomar una decisión de estas. Entonces, ¿qué podemos hacer allí para estos jóvenes? Bueno, sí, como tú dices, hay otro número de situaciones a las cuales las personas nos podemos ver enfrentadas y que representan también un factor de riesgo de acuerdo a la manera en cómo estas se afronten. Por eso es tan importante que iniciando desde el hogar promovamos el hecho de hablar de lo que sentimos. Es importante normalizar
las emociones, la aceptación de las mismas, y es un factor que puede ser de protección para las personas. Existen muchas fuentes potenciales de ayuda, no solamente las personas que pertenecen a la rama psicosocial son las personas que pueden apoyar a otras, sino que dentro de los hogares podemos encontrar algún familiar con el cual nos podamos comunicar. Hay líneas de atención telefónica, por ejemplo en el Valle del Cauca se promueve la línea 106, la cual funciona 24 horas los 7 días de la semana de manera gratuita para que cualquier persona se comunique y le va a contestar un psicólogo o psicóloga. Personas también de la rama de la salud como medicina, enfermería, hay centros de escucha, en el caso de nosotros que tenemos centro de orientación universitaria. Entonces hay otras alternativas. Sabemos que en ocasiones se nos cierra un poco el mundo y tal vez hay personas que no tienen amistades cercanas en quien confiar, pero pues podemos empezar la búsqueda de personas que pueden ser potenciales ayudas para nosotros y pues nos ayuden por lo menos a ubicarnos donde debemos, a escucharnos, que son también situaciones importantes. Hay que programar actividades de desconexión. Muchas veces las personas vivimos la vida como en un bucle, ¿no? Y no salimos de nuestra rutina. Es muy importante crear espacios también de dispersión, programar actividades que nos generen a nosotros bienestar. Obviamente llevar una vida saludable es bastante importante, tener una buena higiene del sueño, alimentarnos bien, también está pues muy relacionado con una buena salud mental, apartar tiempo para nosotros, tratar de organizar nuestras actividades para llevar una vida pues ordenada. Son algunas de las recomendaciones que nosotros brindamos desde la parte psicosocial para poder prevenir este tipo de conductas. Perfecto, estamos escuchando nuestro equipo psicosocial, estamos escuchando a nuestros psicólogos Mayra y Alejandro, quienes son del equipo de Bienestar Institucional del Instituto de Educación Técnica Profesional. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos en esta interesante nota que estamos haciendo sobre una campaña sobre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. FPN, televisión de calidad. Ya regresamos con todo el entretenimiento. Música, información, los mejores eventos y conciertos en vivo esperan por ti. Con la mejor calidad de una televisión digital. FPN, televisión de Colombia para el mundo. Bueno, continuamos en nuestro programa INTED Medios, nuestro magazine. Hoy entrevistando al equipo psicosocial del INTED, a nuestros psicólogos Mayra y Alejandro, que nos están hablando de esta campaña del Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Hay cifras que son muy importantes, tenerlas en cuenta para saber cómo tenemos que afrontar esta situación. Alejandro, hablemos un poquito de los factores de riesgo que tiene el suicidio. Hay que tener en cuenta que como factor de riesgo debemos empezar con los antecedentes familiares. Si dentro de nuestros familiares, nuestros papás, nuestros abuelos, un tío, un primo, hay presencia de enfermedad mental, hay un trastorno depresivo, esquizofrenia, o es regular o muy presente un estado de ánimo deprimido en más de un familiar, es una alarma, es algo a tener en cuenta porque no significa que vayamos a desarrollar una depresión, pero puede haber un riesgo de vulnerabilidad, ¿sí? También de pronto tener en cuenta esos mecanismos de afrontamiento que tenemos nosotros ante diversas situaciones, ver cómo es la gestión emocional que nosotros tenemos. Por ejemplo, si tenemos una buena gestión emocional ante un momento difícil, vamos a recurrir a alguien, a pedir ayuda, a hablar con alguien, a desahogarnos, pero si no tenemos un control emocional o una educación en búsqueda de ayuda, podemos incurrir a conductas, ¿sí? Entonces nos descontrolamos y algo muy común es que ante un momento difícil podemos recurrir al alcohol, podemos recurrir a las drogas y esto está muy relacionado también con la conducta suicida.
a veces perdemos el control de nuestro cuerpo, de nuestras habilidades, y en medio de una sustancia podemos cometer un comportamiento de pronto no deseado. También tener en cuenta que las problemáticas interpersonales influyen mucho. De pronto, si tenemos problemas familiares, es algo que influye mucho en el estado de ánimo de la persona. Asimismo, si tenemos problemas o tenemos dificultades con nuestra pareja o con otros grupos, de pronto amigos o personas cercanas, ¿sí? Eso también puede influir mucho en nuestro estado. El estrés que genera eso también nos puede conllevar a algunos pensamientos, planes o conductas. También tener en cuenta que el factor laboral y el factor académico son situaciones de alto estrés, ¿sí? Que genera una carga de estrés realmente considerable, y si no logramos gestionar este estrés, como lo hablé anteriormente, nos puede conllevar a alguna acción o alguna respuesta. Y tener en cuenta que las personas que tienen una enfermedad de pronto crónica o una enfermedad terminal tienen también un índice considerable de conducta suicida, ¿sí? Entonces son cosas a tener en cuenta en los factores de riesgo. Perfecto, Alejandro. Mayra, hay información también que entrega el Ministerio de Salud y de Protección Social de que las tasas de suicidio también son muy elevadas en los grupos vulnerables tradicionalmente excluidos. Hablemos de esto, de estos grupos especiales y cómo podemos trabajar con ellos. Sí, Juan, en nuestra historia, si nos ponemos a revisar un poquito nuestro contexto sociocultural, pues nos encontramos con que hay algunos grupos sociales que tradicionalmente han sido excluidos debido a muchos factores, entre esos de pronto ubicación geográfica, y han sufrido discriminación pues por parte de la sociedad. El hecho de sufrir esta exclusión, que muchas veces se ve representada en políticas que no están adecuadas para ellos o en actitudes sociales, incluso situaciones de infraestructura que no están adaptadas para personas, por ejemplo, como personas que tienen discapacidad, personas migrantes, personas reclusas, la comunidad LGBTIQ+, son grupos que tienen que vivir desde su diferencia el rechazo social en muchas ocasiones, y esto puede desencadenar el desarrollo de muchas afectaciones a nivel emocional, y que también, de acuerdo a las estadísticas o a los estudios que han realizado, pues se presenta una tasa bastante elevada del suicidio en estos grupos sociales. Bueno, ahorita vamos a hablar de la prevención, que es un tema que nos compete como institución. ¿Qué está haciendo el INTED para trabajar con nuestros jóvenes estudiantes y con toda nuestra comunidad educativa para la prevención del suicidio? ¿Cuáles son las campañas que desarrollamos, Mayra? Bueno, Juan, primero contextualizar un poco de que la comunidad académica del INTED, nuestros estudiantes abarcan un número aproximado de más de 4.000, ¿no? Entonces sí es pertinente que nosotros abordemos todos los temas relacionados con la salud mental. Por eso desde hace algunos semestres venimos trabajando con el programa Sanamente, en el cual se enmarcan todos los temas para promover los diferentes hábitos que pueden ayudar al cuidado de nuestra salud mental. Entonces, como equipo psicosocial, trabajamos en cada semestre sobre campañas orientadas a esto. Hemos hecho campañas, por ejemplo, con atención en primeros auxilios psicológicos, que muchas personas de pronto no tienen conocimiento sobre cómo abordar una crisis, y este tipo de conocimientos ayuda mucho a prevenir el riesgo de lesión y de muerte en las otras personas. Hemos trabajado el tema puntual de violencia basada en género, que también es otro fenómeno que a nivel mundial y de nuestro país pues se ve bastante, y pues la idea es continuar previniendo a través de estas campañas. En el caso del tema puntual del suicidio, quisimos integrar a todos los colaboradores o funcionarios de nuestra institución, quienes por medio de una campaña de visibilización nos apoyaron. Este tipo de situaciones, entre más se hablen, más se muestren, más se visibilicen, pues nos ayuda también como a prevenir y a que se normalice el hecho de hablar del tema, que no sea un tema tabú, a ir eliminando un poco los mitos que se escuchan alrededor de esto, ya que pues la educación frente a estos temas ayuda también bastante a prevenir. Cuando los estudiantes ingresan a la institución, tenemos un encuentro con las familias, entonces también
aprovechamos esos encuentros para que desde el hogar pues las familias nos apoyen con la prevención, con el apoyo, con la motivación y todos lo que se puede tener en cuenta desde el núcleo familiar y que pueda servir de apoyo para nuestros estudiantes. Nosotros tenemos el servicio de orientación psicológica. Actualmente somos 6 psicólogos en la institución, una trabajadora social, y pues tratamos de ir abarcando el mayor número de estudiantes que requieran y que soliciten el apoyo por parte de la institución con una orientación que pueda servir para brindarles herramientas de afrontamiento ante las diversas situaciones que, como mencionamos, cualquier ser humano se puede enfrentar. Alejandro, escuchando a Mayra, recuerdo esa campaña que hicieron ustedes, los primeros auxilios que se pueden prestar. Porque a veces creemos que solamente ustedes, los psicólogos, son los que pueden orientar a una persona. Y ustedes decían, no señores, todos, nosotros, un compañero de estudio, un docente, todos pueden ayudar. ¿Y cómo se puede ayudar, Alejandro? Los primeros auxilios psicológicos consisten en formar y capacitar a cualquier persona para prestar un auxilio, ¿sí? Y cuando hablamos de lo psicológico es las necesidades de momento desde la parte emocional. ¿Cómo podemos ayudar todos? Si alguien está pasando una crisis, es acercarnos, decirle, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar en ese momento? Algo básico, ayudémosle a respirar. Hay personas que en las crisis se les olvida respirar y se hiperventilan. Decirle, ven, vamos a respirar los dos. Y vamos a respirarlo, vamos a hacerlo pausado. El volver a tener una buena respiración, le estamos dando a entender a esa persona, estás volviendo a controlar tu vida. Esta crisis está difícil, pero aún tienes el control de ti, ¿sí? Posteriormente a eso podemos darle un vaso o una botella de agua como para que se hidrate un poco y eso también ayude a bajar un poco la tensión, que su cuerpo se sienta un poquito otra vez como estable. Posterior a ello es decir, bueno, ya estás un poco más calmado, ¿qué necesitas en este momento? ¿Necesitas llamar a alguien? ¿Necesitas hablar con alguien? ¿Debemos de ir a una institución prestadora de salud o una institución que te brinde protección? Hospital, policía, ¿sí? Es mirar lo que esa persona en ese momento necesita para volver a tener un control y una regulación de todo su ser, o sea, una homeostasis en donde me siento tranquilo con mi seguridad física, mi integridad, con mi estado emocional, tratar de bajar tensiones y si yo veo que hay una afectación de salud, ¿cómo hago para mirar y intervenir esta parte? Los primeros auxilios psicológicos es dar la atención que requiere la persona en ese momento, que tratemos de buscar un equilibrio y una estabilidad de lo que esa persona está necesitando. Una cosa importante que ustedes hacían en esa campaña de primeros auxilios psicológicos es estar pendientes del compañero, porque cualquiera puede tener una situación de dificultad y a veces es posible encontrar ese compañero que está muy callado, que está triste y es bueno solamente el diálogo, ¿no? Ustedes decían eso, es conversar, ¿qué te pasa? Es preguntar, es acercarse. Mayra, hablemos de la importancia de eso, de preocuparnos por el otro. Sí, Juan, nosotros dentro de los seguimientos y los acercamientos que tenemos a los diferentes grupos, siempre tratamos de fomentar que pese a que esto es un proceso individual, pues estamos en un colectivo y también como sociedad debemos fortalecer cada día más la empatía, entender al otro, no pararnos desde la posición de juzgar, que a veces lo hacemos muy fácil, sino de tratar de ir un poco más allá, de comprender por qué situación puede estar pasando mi compañero y que muchas veces el simple hecho de escucharlo pues puede ayudar a que esa persona se sienta un poco mejor. Entonces para nosotros sí es bastante importante fomentar el compañerismo, la ayuda mutua. Hace poco pasó una situación donde un joven se enfermó dentro de su salón y la reacción de los compañeros fue crear un folleto con información de su enfermedad para que todos en el grupo supieran cómo actuar ante otro posible episodio y esto me parece un acto muy bonito por parte de los compañeros que de verdad refleja eso que nosotros decimos, ¿no? Fomentar la empatía y la solidaridad con el otro, esa responsabilidad social que estamos llamados todos como a fortalecer cada día. Perfecto, Alejandro, ya demos un paso más allá.
una cosa son los primeros auxilios psicológicos que podemos prestarlo cualquiera, un compañero, un docente, lo que sea. Pero ya cuando sabemos que hay un compañero que tiene una dificultad, ¿qué recomendación le hacemos para que los ubiquen a ustedes? Porque a veces ellos son temerosos que me vayan a ver con el psicólogo, pero ¿cuáles son las líneas para acercarse al equipo psicosocial y para que ustedes los atiendan? Listo, entonces en el INTEP tenemos diferentes líneas de comunicación. La primera es por las mentorías. Cada grupo del INTEP tiene un mentor desde Bienestar Institucional. Es un profesional psicosocial que recibe de pronto situaciones que puedan aparecer o que puedan presentarse dentro de las instituciones y entre los salones. Si hay alguien con una afectación emocional y requiere un poco de acompañamiento, pueden comunicarse con ese mentor. El representante del grupo puede compartir el número del mentor y se comunican y nosotros los vamos a orientar. Si de pronto no tenemos esta información al alcance, también contamos con correos electrónicos. Uno es el correo de asesoría psicosocial @intep.edu.co. Allí hacen la solicitud de acompañamiento, o si no, el correo de bienestar@intep.edu.co, que es el correo de pronto donde más fácil lo podemos memorizar. Sin embargo, si no tenemos el correo, no tenemos los números, pero nos encontramos en la institución y la crisis de pronto fue en este momento, nos podemos acercar a la oficina de bienestar. La oficina de bienestar queda en el edificio, es muy fácil de encontrar. Igual todos los funcionarios del INTEP te pueden dar referencia en dónde queda la oficina y allí siempre va a estar alguien del equipo psicosocial durante toda la semana. Perfecto, Mayra, hablemos un poquito de este tema. Si vamos a tener un joven, quiere tener una cita con alguno del equipo, ahí lo interesante es que hay hombres y mujeres como para también tener la posibilidad. A veces una mujer no quiere hablar con otra mujer, sino mejor con un hombre, o lo mismo pasará pues viceversa. Entonces, yo he visto mucho que ustedes toman diferentes espacios para sentarse y conversar. ¿Cómo es ese espacio que ustedes necesitan para poder atender a 4.000 estudiantes y más? A veces uno dice es mucho para ustedes, sí, pero realmente pues ustedes hacen todo lo posible por atender a cada una de las solicitudes. Sí, Juan, nosotros hacemos lo posible por abarcar las solicitudes de los estudiantes. El ejercicio, digamos, también me parece interesante en cuanto a que los estudiantes pueden escoger la persona con la que de pronto quieren recibir su orientación. Muchos han dicho, no, yo ya tuve la oportunidad de conocer a Alejandro en las clases, entonces me siento en confianza con él, o yo como hombre quisiera que otro hombre me atendiera, o viceversa. Entonces me parece que es una oportunidad pues única de que la persona pues pueda tener todo el espacio de confianza para realizarlo. Obviamente esto se hace bajo todos los parámetros éticos de confidencialidad. Nosotros tenemos a disposición pues todos los espacios del INTEP donde el estudiante se sienta cómodo, o en un espacio pues de un salón donde podamos estar sin que nadie esté presente allí. Bueno, y el equipo psicosocial, dentro de todas esas campañas también ustedes tienen algo importantísimo, que es la permanencia estudiantil. Alejandro, sí, tú ahorita hablabas de que en la parte de la vida universitaria también hay el estrés por una materia, por un trabajo, y ustedes también allí en el equipo psicosocial tienen el apoyo con los refuerzos estudiantiles, todo esto que se ofrece. Hablemos un poquito de todos estos servicios que tiene el equipo psicosocial. Entonces, desde el equipo psicosocial de permanencia estudiantil, como procuramos bajar las tensiones en lo mejor que podamos con los estudiantes, hay veces la salud mental se puede trabajar no directamente desde lo psicosocial, pero podemos trabajarlo también desde lo académico. Entonces, si un estudiante tiene dificultades académicas, no entiende de pronto alguna asignatura, puede recurrir a permanencia, que también es la oficina de bienestar, y preguntar sobre las tutorías académicas, en donde se les va a prestar el servicio de un docente profesional en la asignatura de pronto que hay dificultad, les puede orientar en unas horas extras al horario académico. La idea tampoco es que estas clases vayan a cruzarse con otras asignaturas. Entonces, esta es una buena alternativa para bajar de pronto esa tensión y esa preocupación que genera a veces el aprobar una asignatura y más aún el no entender un tema específico.
Bueno, hemos conversado hoy con el equipo psicosocial, con nuestros psicólogos Mayra Romero y Alejandro Rojas, hablando un poco de esta campaña del Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio, que lo está regulando el Ministerio de Salud y Protección Social y donde nuestra institución universitaria no es ausente. El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, INTEP, con su oficina de bienestar institucional y su equipo psicosocial apoyan todas estas iniciativas para que todos tengamos conocimiento de esto. Recuerden, hay cifras alarmantes de esto. De enero a esta fecha del año 2023 van 1.800 suicidios en Colombia, pero a nivel mundial pasa de los 700.000 personas que se han suicidado en el mundo. Esto es alarmante, por eso tenemos que estar conversando de estos temas, hablando de ellos para tener soluciones y poder tener entonces cómo prevenirlos. Este es nuestro programa Intet Medios, donde queremos llegar a cada uno de ustedes, a nuestra población de Roldanillo, a nuestra población académica y aquí con el canal local de televisión llegamos a todos sus hogares. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Desde nuestra alma mater, en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia.